Hola audiencia, bienvenidos a nuestro estudio misterioso. Hoy nos adentraremos en dos mentes opuestas, pero unidas por una misma circunstancia. La ciudad estaba sumida en la penumbra, un manto de sombras que se arremolinaba en cada rincón. Las luces de los semáforos titilaban débilmente, proyectando un resplandor sombrío sobre las calles vacías. El reloj marcaba la medianoche cuando el detective Samuel Carrillo se dirigió hacia la escena del crimen. Una antigua mansión en las afueras de la ciudad que había sido convertida en el epicentro de una serie de asesinatos que desafiaban toda lógica. El primer cuerpo había sido encontrado hacía una semana. Desde entonces, cada 48 horas, otro cadáver aparecía, siempre en la misma mansión, siempre con el mismo patrón. Cada víctima estaba colocada meticulosamente en una pose que imita una obra de arte macabra. Carrillo observó la escena, un espantoso montaje que desafiaba la capacidad humana para entender la mente de un asesino en serie. En el despacho de Carrillo, la luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro cansado. El detective repasaba los informes con meticulosidad, buscando un patrón que le permitiera predecir el próximo movimiento del asesino. Sabía que su mente debía estar trabajando a un nivel mucho más oscuro y retorcido que el de cualquier criminal común. El asesino parecía tener un profundo conocimiento de la psicología humana, utilizando el miedo y la fascinación como herramientas para manipular y controlar. Las víctimas no eran elegidas al azar, cada una parecía ser seleccionada por una razón específica, quizás un detalle de su pasado que el asesino conocía con precisión escalofriante. Las posiciones en las que eran encontradas eran metáforas crueles de sus pecados, una serie de mensajes ocultos que desafiaban a Carrillo. El psicólogo forense que colaboraba con la investigación, el doctor Enrique Salgado, le ofreció una perspectiva perturbadora. El asesino no solo busca matar, busca el control absoluto sobre sus víctimas, sobre nosotros, sobre la narrativa misma de sus crímenes. Está creando una historia en la que él es el autor y las víctimas son solo personajes. A medida que la investigación avanzaba, Carrillo descubrió que el asesino estaba siempre un paso adelante. Cada vez que parecía estar cerca de una pista, se encontraba con una nueva capa de complejidad. Había algo personal en cada asesinato, una marca de orgullo en cada escenario del crimen que parecía desafiar directamente a la autoridad. Una noche, mientras revisaba un archivo antiguo de casos no resueltos, Carrillo encontró un patrón inesperado. Las víctimas habían compartido un rasgo común, habían sido testigos de un crimen en sus pasados, un crimen del cual el asesino estaba involucrado de alguna manera. Cada una había tenido la oportunidad de testificar, pero ninguna lo había hecho, eligiendo el silencio en lugar de enfrentarse al miedo. Carrillo se dio cuenta de que el asesino no solo estaba vengándose, sino que estaba buscando un tipo de justicia retorcida. Estaba castigando a aquellos que habían elegido callar, como si estuvieran traicionando algún tipo de ley no escrita. El siguiente asesinato estaba programado para la medianoche. Carrillo, con la ayuda del doctor Salgado, trató de anticipar el próximo movimiento del asesino. Sabían que no podían permitir que otra víctima sufriera. La mansión estaba rodeada de policías, con cada posible punto de entrada monitoreado. Sin embargo, mientras la noche se desvanecía y el reloj avanzaba hacia la medianoche, una sensación inquietante se apoderó de Carrillo. Era como si el asesino estuviera observando cada movimiento, anticipando cada acción. Era consciente de que el juego se estaba acercando a su clímax y que el asesino estaba a punto de ejecutar su última jugada. Cuando el reloj dio la medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio. Carrillo y su equipo corrieron hacia el interior de la mansión, encontrando la escena final. El asesino había dispuesto a la última víctima en el centro de un altar macabro, una composición de horror que era casi artística en su perfección. De repente, una serie de disparos resonó en la mansión. Carrillo y sus colegas se movieron rápidamente, pero el asesino ya había desaparecido. En el suelo, entre las sombras y el caos, una nota estaba escrita con una caligrafía perfecta: la última verdad está más allá del miedo. La búsqueda del asesino continuó durante semanas, pero sin éxito.
La mansión se convirtió en un recuerdo inquietante de la crueldad del asesino y el fracaso de la justicia. Finalmente, Carrillo, agotado y abatido, decidió revisar los registros de las víctimas una vez más, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando encontró la clave final en el caso. La última víctima, a la que el asesino había convertido en su último escenario, había sido una testigo crucial en un caso de corrupción en el gobierno. Lo que Carrillo descubrió fue una verdad horrible: el asesino no solo estaba castigando a quienes habían guardado silencio, sino que estaba utilizando su propio horror para ocultar sus propios crímenes, deshacerse de las pruebas que podían llevar a su captura. El verdadero asesino era un hombre que había estado en las sombras durante todo el tiempo, manipulando el miedo para proteger sus propios secretos. Carrillo se dio cuenta de que el asesino estaba un paso adelante no porque fuera más inteligente, sino porque el sistema que él protegía estaba corrompido desde adentro. Con las últimas pruebas, Carrillo logra ubicar el lugar exacto donde se perpetrara el próximo ataque y decide enfrentar al verdadero asesino. El encuentro final tuvo lugar en un viejo almacén, donde la verdad detrás de los crímenes estaba a punto de ser revelada. Sin embargo, el asesino, en su astucia y sagacidad, había previsto la confrontación. En un enfrentamiento tenso, Carrillo se encontró cara a cara con el asesino, quien había planeado una última jugada. La revelación final no era solo sobre el horror de los crímenes, sino también sobre el vacío de la justicia. El asesino había preparado una trampa que acabaría con la vida de Carrillo y dejaría su propio crimen sin resolver para siempre. En el último momento, mientras la trampa se activaba, Carrillo comprendió la verdadera magnitud del juego: el asesino había ganado. En el último instante, el detective quedó atrapado en la misma red de terror que había intentado desmantelar. La verdad, irónicamente, había sido el último castigo, la última pieza del rompecabezas que el asesino había cuidadosamente colocado. Cuando la policía llegó al almacén, encontraron solo silencio y la nota final del asesino: la verdad es un eco en la oscuridad, el silencio es su última morada. La historia del asesino en serie se convirtió en un recordatorio sombrío de que el verdadero horror no siempre se encuentra en las sombras, sino en la corrupción que se oculta en la luz. La mente del asesino, en su complejidad y crueldad, se convirtió en una advertencia de que el terror a veces es el reflejo más oscuro de las mismas fallas humanas que intentamos ignorar. Si te gusta este tipo de historias, te invito a suscribirte, darle like a este video. Nosotros seguiremos compartiendo relatos que te pondrán los pelos de punta. Es un placer crear contenido para ti. Esto es Estudio Misterioso. Hasta la próxima.